7 de la noche. Así que levante sus manos y dígale: Señor, necesitamos que tú salves a Colombia. Estamos en días difíciles. El fenómeno de la niña ha afectado muchas zonas geográficas del país con inundaciones. Todo el departamento de Córdoba, parte de Sucre, están sufriendo. Más de 40.000 hectáreas están bajo el agua. Y cuando eso se seque, decían los de gestión de riesgo, se pueden afectar unas 300.000 hectáreas. Allí hay siembras, hay casas, hay familias, hay empresas, hay hogares, hay personas que ya han fallecido. Pero aquí hay una iglesia que ora a Dios. Yo quiero que usted cierre sus ojos por un minuto al menos. A algunos les cuesta mucho cerrar los ojos, pero yo le pido que cierre los ojos para que no se distraiga, para que no esté pensando en el que está a su lado. Ore por favor un minuto, solo 60 segundos le pido que ore. Solo 60 segundos le pido que ore. Él es poderoso para cambiar. Él es poderoso para sanar. Él es poderoso para bendecir. Señor, sana nuestra tierra. Dile: Señor, sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra, Señor. Restaura la tierra colombiana, Señor. No solamente Córdoba, sino también Cauca, Nariño, el Putumayo, el Amazonas, Caquetá, Chocó. Sana nuestra tierra. Escucha el clamor de la iglesia. Escucha el clamor de tu pueblo. Escúchanos, Señor. Ahora quiero que de forma especial oremos por las personas que están en necesidad y lo han perdido todo. Oramos por ellos. Dios, ten piedad. Cristo, ten piedad. Necesitamos de tu ayuda, de tu misericordia, Señor. Aquí estamos, Señor. Queremos ser sensibles a la necesidad de nuestros hermanos colombianos. También aquí en el Socorro hay necesidades. Hay personas en necesidad. Y de manera especial queremos orar por la necesidad de la hermana Esmeralda, que está en cama, que han pedido que las iglesias oren por ella. Después de la cirugía de cadera no ha podido volver a caminar. Ella necesita pañales, necesita alimento, necesita provisión. Y hoy como iglesia oramos por ella. No solamente por los hermanos de afuera, sino lo que pasa aquí en nuestro Socorro, Señor. Y si usted conoce a alguien de su familia, algún familiar que tenga alguna necesidad, algún vecino, si usted ha traído una petición por alguien, oramos en el nombre de Jesús por ellos. Volvemos a orar por Aitana, por Sebastián, por María C., por Patti. Oramos para que esta bebecita ahí en la unidad de cuidados intensivos reciba paz. Aitana Cala, la bendecimos en el nombre de Jesús y profetizamos vida. Pero no solo por Aitana, sino por todos los que están en el hospital ahora, en el nombre de Jesús. Ahí en urgencias, en las habitaciones, en los pisos. Los que están ahora en quirófano, Señor, sánalos, ministrales, bendíceles, restaura, opera en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo quiero que con mucho respeto tome la mano de la persona que está a su lado y oremos juntos. La Biblia dice que debemos orar los unos por los otros. Y el avivamiento empieza cuando la iglesia ora.
Oramos por los que están conectados a esta hora de la mañana en Facebook, en YouTube. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Los que están ahí atendiendo esta transmisión, oramos por ellos ahora para que Dios opere un milagro en sus vidas en el nombre de Jesús. Bendiga a su hermano que está a su lado. Ore por sus proyectos, ore por sus metas, ore por sus anhelos. Quizá usted no conoce al que tiene al lado, pero puede orar por él. Dígale: Dios, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, bendice la iglesia. Bendice a la iglesia que se reúne en Colombia y fuera de Colombia a esta hora. Bendice a los hermanos de la congregación Cruzada Cristiana, pero también bendice las demás congregaciones que a esta hora se reúnen. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Así de pie como está, vamos a hacer un ejercicio hoy de misericordia, de voluntad buena. Y es que nos han escrito pastores y hermanos de Córdoba pidiendo una ofrenda. ¿A cuánto les gustaría sumarse para que lleguen frazadas, agua, comida? El gobierno está invirtiendo, hay mucho dinero invertido en esa gestión. El gobernador, el alcalde de Montería, el gobernador de Córdoba. Y de la ofrenda que recojamos en este momento, vamos a sacar una parte para la hermana Esmeralda, que necesita 300,000 pesos en pañales. Cada pañal le vale 5,000, necesita mínimo 2 pañales diarios. O sea que al mes son 300,000 pesos para Esmeralda. Entonces pensamos en Córdoba, pero también pensamos aquí. ¿Les parece? Si usted tiene a bien en su corazón, aquí no obligamos a nadie a ofrendar. ¿Puede pasar, hermano? No obligamos a nadie a dar, nadie. No es obligación. Pero usted sí puede hacer una obra de misericordia por ellos. Ya se le llevó mercado esta semana, pero nos podemos sumar a esa tarea. Así que colóquese de pie, venga aquí adelante y traiga. Esta ofrenda va directamente para esas dos necesidades. Va directo, no se toca para otras cosas. Es directo para ellos, para los hermanos en Córdoba y para la hermana Esmeralda. Esta tarde vamos a hacer lo mismo con la iglesia que se congrega en la tarde. Y Dios va a sanar nuestra tierra. Amén, amén. Bueno, gracias, hermanos. Pueden llevar esa ofrenda que la contabilicen allá. Quiero que abra su Biblia en el libro de Santiago. Vamos a empezar hoy una serie que la he titulado Victoria sobre las emociones. Hoy vamos a tomar la parte 1. Y esto en el marco de sembrar y cosechar juntos. ¿Cuántos creen que este año tenemos que sembrar, pero que también este año debemos cosechar? En el capítulo 5 de Santiago,
En el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Si nosotros miramos este texto, ¿qué emoción encontramos en el labrador? ¿Qué emociones juegan en el ámbito de la siembra y la cosecha? Paciencia. Y un labrador con paciencia nos habla de una persona emocionalmente estable. Entonces, mi tema, las emociones deben ser sanadas para poder sembrar y cosechar este año. Porque qué bonito el rema, sembrando y cosechando juntos. Pero entonces yo dije, bueno, ¿qué necesitamos, Señor? ¿Qué necesitamos para sembrar y para cosechar juntos? Entonces Dios me dijo, lo primero es que la iglesia esté sana emocionalmente. Porque un labrador que no está sano emocionalmente, ni siembra ni cosecha. Entonces, en ese orden de ideas, a partir de este domingo vamos a ir decantando algunas cosas que han enfermado nuestras emociones. La semana pasada estábamos hablando de aquello que impide un avivamiento en nuestra vida, un avivamiento en el ministerio, un avivamiento en la iglesia. Estuvimos hablando de lo personal para luego ser afectados en lo local, nacional o internacional. Y decíamos que hay 6 enfermedades o 6 ítems que impiden un avivamiento local y personal. Voy a recapitular el tema del domingo pasado. Primero, cuando a la iglesia le falta amor. Esta expresión ahorita de recoger esta ofrenda es una muestra de ¿qué? De amor. Segundo, el avivamiento falta cuando la iglesia está llena de pleitos, y dijo Pablo, cuando somos carnales y hay celos y hay murmuraciones. Tercero, la iglesia no está sana cuando el mundo se mete en la vida de la iglesia, cuando hay una iglesia más mundana que espiritual. Y recuerden que Santiago dijo, no améis a quién, al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo más que a Dios se vuelve enemigo de Dios. Y cuando hablamos de mundo, tenemos que entender la etimología de la palabra, porque mundo significa en el griego 3 cosas. Representa cosmos, mundo también representa personas y mundo también representa sistema de pecado controlado por el diablo. Entonces, cuando Dios está hablando de no améis al mundo, ¿hacia dónde es la interpretación? No es hacia el cosmos, porque de hecho tenemos que amar al mundo, y hoy los ambientalistas defienden todo aquello que tiene que ver con invadir el mundo, porque hay el recalentamiento global, y entonces cómo podemos liberar un poquito la toxicidad que nosotros mismos como seres humanos estamos implantando en la naturaleza y que la estamos destruyendo. Entonces Dios no está hablando de la naturaleza. Tampoco está hablando de mundo como personas, porque Juan 3:16 dice que Él amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo para que su Hijo salvara a las personas. Entonces, del mundo que nos tenemos que cuidar, o cuando hablo de que el mundo ha entrado a la iglesia, es cuando el sistema de pecado de Satanás se mete en las personas y se mete en la congregación también. De eso es lo que tenemos que cuidarnos. Pero también una iglesia que necesita sanidad es una iglesia que no cree en ella misma. Y hoy hay una generación que dice, yo amo a Dios, pero no gusto de la iglesia. Wow. Yo creo en Dios,
pero no necesito de la iglesia. Entonces, eso es muestra de que se requiere con urgencia un avivamiento personal y colectivo. La quinta enfermedad que tiene que ser curada para que venga un avivamiento es la indiferencia hacia el pecado. Cuando ya los miembros de la iglesia o los miembros de Cristo pecan y no pasa nada, o pecan y no nos santificamos, allí se necesita un nuevo amanecer. Número 6, cuando no hay una cultura de oración ni de ayuno. Y se tiene que levantar un espíritu de oración y de ayuno para que venga el avivamiento. Y número 7, cuando no hay gracia sino ley. Entonces hoy, para tener victoria sobre las emociones, para poder cosechar lo que hemos sembrado juntos, tenemos que entender que hay una emoción que debe ser sanada y es la emoción de la ira. Y hoy vamos a mirar un poco sobre eso. Nos vamos a detener ahí porque es muy amplio el tema. Cuando miramos la ira, tenemos que remitirnos a un personaje bíblico que se llama Moisés. Moisés era iracundo. Una mañana se levantó enojado y vio a un egipcio golpeando a un hebreo. ¿Y qué hizo Moisés? Lo mató a golpes y lo enterró. Otra mañana Moisés bajó del monte contento porque traía las tablas de la ley, pero vio a su pueblo rumbeando y algunos hermanos perreando frente a un becerro de oro, escuchando a Daddy Yankee, a el Conejito Malo y a Bad Bunny y mirando el Super Bowl. Y él se enojó mucho y de la rabia que hizo, rompió las tablas de la ley. Otra mañana Moisés estaba pidiéndole a Dios que le diera agua al pueblo porque el pueblo ya lo tenía cansado. Y Dios le dijo, te voy a hacer el milagro, háblale a la roca como la vez pasada y la roca dará agua. Pero Moisés estaba tan molesto con la gente que no le habló a la roca, sino que tomó su báculo y golpeó la roca. Y la vida de Moisés nos demuestra que él era un buen líder, era un buen pastor, era un buen dirigente, tenía comunión con Dios, era una persona de revelación, de unción, pero Moisés tenía una emoción no resuelta que se llamaba ¿cómo? La ira. Y entonces Moisés se volvió necio y perdió la bendición más grande, que era entrar ¿a dónde? A la tierra prometida por la ira. Y entonces la ira nos lleva a perder muchas cosas, iglesia. La ira nos cuesta, la ira nos afecta y es una emoción que tenemos que controlarla, porque imagínese usted a un campesino iracundo. Imagine, bueno, no se lo imagine, hay varios campesinos iracundos. Imagínese usted a un labrador iracundo. Y cuando eso pasa, la Biblia dice que la ira se convierte en necedad o vuelve a las personas necias. En Proverbios 29:11 dijo Salomón, cuando tú le das rienda suelta a tu ira, te vuelves un necio. Wow. Cuando tú le das rienda suelta a la ira, te vuelves un necio. En ese orden de ideas, entonces, yo le hago una pregunta retórica y hagamos mayéutica. Entonces, ¿puede haber como Moisés hoy creyentes necios? Si aplicamos eso más puntual, ¿tiene usted en la casa algún iracundo? Sí, señor. Apártenle una cita conmigo y le ayudamos, porque eso hay que trabajarlo. Porque una persona iracunda toma un cuchillo no para cortar papas. Una persona iracunda puede quebrar un celular. Una persona iracunda puede patear la puerta. Una persona iracunda puede golpear de manera incontrolada a otras personas. Padres por ira le han cortado las manos a los hijos. Padre por ira le han dado tanto cohete a los hijos que les han tasajeado las espaldas, las piernas. Esposos con ira les han partido el rostro a sus esposas.
pero también hay esposas con ira que aquí en Santander, lo voy a decir textual, abro comillas, le dan por la jeta a su marido. Cierro comillas. Sí, señor. ¿Conoce usted alguna hermana que le da por la jeta a su marido? No responda. Amados hermanos, ¿qué produce la ira? Esta emoción no resuelta. Recuerde que vamos a sembrar y a cosechar juntos. Pero ¿qué produce la ira? La ira produce síntomas físicos, anote esto, síntomas emocionales y síntomas espirituales. Hablemos de los síntomas físicos de la ira: presión alta, dolor de cabeza continuo, insomnio, problemas del corazón y miren este dato, daños estomacales, entre otros. Problemas emocionales causados por la ira: ansiedad, depresión, amargura y temor. El alma de esa persona iracunda emocionalmente está inestable. Síntomas espirituales de una persona cristiana con ira o no cristiana, simplemente alguien que tiene este problema. Viven sin fe, espiritualmente hablando, pierden la fe. Por la ira pierden la identidad. Por la ira pierden la identidad. Por la ira se vuelven esclavos de las circunstancias. Esas personas iracundas, espiritualmente hablando, en cualquier escenario cambiante, se desestabilizan. O sea, tú no le puedes hacer un cambio en el programa, no le puedes hacer un cambio en el horario, no le puedes hacer un cambio en la programación, no le puedes hacer un cambio en la dinámica del día, porque la frase común de ellos es, abro comilla, me dañaste el día. Y no dicen me dañaste el día con la palabra dañaste, sino con otra palabra, ¿no? Eso. Y esa persona espiritualmente está mal. Hagámosle el análisis bíblico a la ira. Divinamente hablando, en Efesios 4, 26 al 32, encontramos un análisis divino de la ira. Léalo conmigo bien fuerte. Airaos y no se ponga el sol, ni deis lugar al diablo. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 29. Ninguna palabra salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda. Antes, sed que como Dios también os perdonó. ¿Cuál es el análisis divino que hace Pablo de la ira? Un hombre que fue iracundo. ¿Se puede salir de la ira? Moisés fue iracundo y salió de la ira. La Biblia dice que se volvió el hombre más manso de toda la tierra. Lo dije bien, manso, ¿no? No, yo no iba a decir eso. Pero también Pedro cambió. ¿Se acuerdan de aquel Pedro que le cortó la oreja al soldado Malco? Dicen que no iba por la oreja Pedro. ¿Por qué iba Pedro? Por la cabeza. Ahora está otro iracundo cambiado por el Señor hablando. Pablo, ¿qué hacía Pablo? Mataba a los que se decían ser cristianos. Entonces se está hablando de una persona que puede dar fe de que sí se puede cambiar y controlar una emoción. El doctor Tim LaHaye escribió un libro que yo se lo recomendaría a todos: Temperamento transformado por el Espíritu Santo. Buenísimo ese libro. Y escribió una versión para las mujeres.
que es hermosísimo. Mujeres sujetas al Espíritu. Wow. Ninguna dijo amén. También recomiendo ese material. Y hay otro muy lindo que se llama Enriquezca su personalidad, porque cuando usted conoce cuál es su personalidad, su temperamento, usted sabe qué es lo que tiene, usted sabe cómo se controla, puede ayudar a otros. Ni un solo amén, Señor. Pero en Efesios 4, versículo 26 dice, bíblicamente la ira debe controlarse. Versículo 26, ¿qué dice? Airaos. Eso es control. O sea, no me venga a decir usted que usted no se pudo controlar y que por eso le dio un arepazo a fulano de tal. ¿De qué sufría el ingeniero Rodolfo Hernández, que en paz descanse? Y él no tenía que ver, y decía y se volvió famoso por sus vulgaridades santandereanas, su por lenguaje tóxico y por los arepazos que le daba a los miembros del Consejo de Bucaramanga. Y nos escudamos, es que soy santandereano, mano. No, la Biblia dice, contrólese. Airaos. Segundo, la Biblia dice, no le dé mucho tiempo a esa incomodidad que usted tiene. Tiene hasta las 6 de la tarde, devuélvete. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿A qué hora se pone el sol? Tienes hasta las 6 de la tarde para perdonar y arreglar el asunto. Porque si usted no arregla el asunto durante el día, número 3, ahora sí, versículo 27, le abre un campo en la cama al diablo si duermen espalda con espalda. Número 4, una ira no procesada te lleva a decir malas palabras. Versículo 29. Ninguna mala palabra salga de vuestra boca. ¿Cuántas malas palabras nos autoriza Dios en el día? Ninguna. Entonces, ¿usted por qué todavía dice malas palabras? Es que, pastor, es que cuando me la vuelan, es que usted sabe que yo, ¿cómo soy? No, Dios te dice ninguna. Ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus hijos, ni a tu hermano, ni a tu hermana, a nadie. Si no le dices malas palabras a tu jefe, ¿por qué si se las dices a tu esposa? Si no le dices malas palabras a tus compañeros de trabajo, ¿por qué si se las dices a tus hijos? Ninguna mala palabra debe salir, sino solo las que sean buenas. ¿Para qué? Para la edificación. ¿A fin de qué? Que los que te escuchen o me escuchen sean edificados. Pero generalmente, ¿cuál es la excusa? Ay, perdóname, pero es que tú sabes que cuando me molesto, sí, está bien, pero tú no puedes tener 40 años en la misma situación pidiendo perdón por lo mismo. ¿Ah? Si no, no, tú puedes pasar toda la vida pidiendo perdón por lo mismo. Alguien tiene que tomar la decisión hoy de cambiar. Nadie, Señor, nadie. Versículo 30 dice que la ira tiene un problema. Afecta la relación ¿con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. Ese es el problema de la persona iracunda. Que no solamente le abre puertas al diablo, no solamente se vuelve vulgar, no solo se daña el día, se daña la noche, sino que también se le trunca la relación con el Espíritu Santo. Se contrita. Alguien dice que se va como él es como paloma. Usted ve una palomita y a la palomita usted toma una piedra y con solamente hacer así, ¿qué hace la paloma? Vuela. Pues así es el Espíritu Santo. Y Él te perdona y Él espera, pero cuidado, te pasa como Sansón, que dijo, esta vez el Espíritu Santo está aquí conmigo, y él no sabía que ya el Espíritu Santo se había ido. Entonces no podemos jugar con Dios. Pero también hay otra cosa que dice la Biblia de la ira, y es que si tú no controlas la ira, vivirás como un amargado, sofocado y amargado. ¿Usted ha visto personas sofocadas cuando les da la ira?
y se calientan y se les sube. Yo los conozco, se ponen rojos. Se les nota, se ponen rojos como un tomate, rojas como un tomate. Se les sube la tensión y se tienen que quitar la ropa y se levantan y se sofocan. Se enronchan. ¿Sí los ha visto? ¿Qué dice el versículo 31? Quítese de vosotros enojo, gritería y maledicen. ¿Sabes cuál es el problema? Que el iracundo se vuelve famoso. Todos lo conocen. Y la gente en la casa dice, ya viene. Los hijos dicen, ya va a empezar. Ya inició. Y ya los hijos conocen a la mamá cuando está enojada, amargada, grita, iracunda, maldice, tiene malicia. Y el papá también. Entonces, el versículo 32 nos da el antídoto para ser libres de la ira. ¿Cuál es el antídoto? 1, ser benignos. 2 y 3, ese es el antídoto para evitar la ira. Tómese cada 8 horas una cucharada de benignidad al día, una cucharada de misericordia, y por la noche, antes de dormir, tipo 6, 7 de la noche, una cucharada de perdón en Cristo. Y duerme tranquilo. Dele un aplauso al Señor. Y duerme relajado. Entonces, va a abrir el negocio, va a abrir la ferretería, va a abrir la farmacia, va a abrir la tienda, va a abrir el local, el restaurante. Tómese una cucharada de benignidad. Al mediodía, cuando está el fulgor de la gente, los pedidos, tómese una cucharada de misericordia. Y en la tarde, cuando llega a la casa, que encuentra todo patas para arriba, tómese una cucharada de perdón. Y va a dormir plácidamente. De lo contrario, la persona iracunda tendrá una emoción descontrolada que no va a permitir que Dios obre. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas se mantienen en la ira? Primero, empiezan a ver culpables en todo, incluso a Dios. Job, en el capítulo 23 de su libro, en el versículo 2, dice que Job albergó ira contra Dios. Hace unos años yo prediqué algo así sobre a quienes había que perdonar, y algunos se molestaron con ese mensaje y lo trastornaron y me levantaron una calumnia, pero yo sigo con mi tesis, con mi postulado de que hay personas que tienen ira contra Dios. Y yo sigo con mi estudio y mi postulado de que hay gente que tiene que perdonar a Dios, porque le echan la culpa a Dios de cosas que han sucedido en su vida. Le voy a mostrar una referencia, Job, miremosla por favor. Job 23, versículo 2 al 4. ¿Qué dice Job? Léalo conmigo. Hoy también hablaré con amargura. ¿Cuántos días tenía Job hablando con amargura? Sí, ya se había vuelto una víctima. Porque es más grave mi llaga que mi gemido. El hombre estaba mal. ¿Tenía razones? Sí. Ahora miren, versículo 3. ¿Quién me diera? ¿A qué? ¿Y qué haría con él? Hasta su silla. Mire, el que queda en el escenario de la víctima, y ser víctima es bueno, y en Colombia tenemos un sistema de reparación para las víctimas, pero hay un problema con las víctimas. Es que se quedan en un discurso toda la vida. Y repito, es bueno tener en cuenta a las víctimas, es bueno atender a las víctimas, es bueno ayudar a las víctimas, es bueno reparar a las víctimas, es bueno pedirle perdón a las víctimas, pero no te quedes como una víctima. Hay que superar ese. Entonces,
todas las casas hay un hijo víctima. En toda la familia. Y lo peor es que la víctima va a terminar culpando a quién. Yo necesito entonces que Dios me responda. Versículo 4. Y les pondría mi causa, porque tengo unos cuantos argumentos contra ese Dios que me abandonó, que me mató a mis hijos, que me quitó la salud, que me hizo perder la empresa. ¿Había visto a Job así? Porque tenemos el concepto teológico que en todo esto Job, ¿qué? Sí pecó, sí falló, sí terminó amargado. Por eso el libro de Job representa a la humanidad. Léase a Job con ese enfoque. Ahora miremos en el capítulo 38, Gabo, de Job. Perdón, sí, 38, versículo 2. ¿Qué más dice Job? Léalo fuerte conmigo. ¿De quién está hablando? De Dios. Ahora mire el capítulo 40, versículo 2. 42 de Job. Léalo conmigo. ¿Qué termina diciendo? De nada me sirvió estos 40 capítulos o 38 yo pelear con Dios. Estaba mal con Dios, estaba airado con Dios. Versículo 8, 48. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Job estaba mal y tenía ira. ¿Por qué? Porque no entendió el plan y el propósito de Dios para su vida. Hermanos, tenemos que entender que todo está en manos de Dios y que Dios cambia lo malo en bueno, aunque yo no lo entienda. Por eso recibe esta palabra. Aunque usted esté pasando algo malo, Romanos 8:28 dice que Dios lo va a cambiar para bien. Denle un aplauso al Señor. Lo malo, Dios lo cambia en bueno. Así que no pelees con Dios. ¿Por qué? Porque Dios cambia el lamento en ¿qué? El Salmo 30:11 dice: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste con alegría, por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Wow, aunque la higuera no, ni en las vides haya, yo voy a alabar a Dios. Denle un aplauso a Dios. Dios cambia. En la noche es el lloro, pero en la mañana será la alegría. Porque Dios puede usar el sufrimiento en la vida de una persona para producir carácter y paciencia. Romanos 5:3 al 5 dice que lo que te está pasando ahora es para que Dios trabaje en ti paciencia y carácter. Así que no te enojes con Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿dónde? No te enojes en la tribulación, gloríate en la tribulación. Pastor, pero no tengo empleo, gloríate. Pastor, pero es que la situación está difícil, gloríate. Pastor, pero es que no he podido pagar la deuda, la hipoteca, gloríate. Pastor, pero es que me metieron una tarjeta y ha sido un problema esa tarjeta de crédito, gloríate. Pastor, pero es que mi hijo esto, lo otro, gloríate. Pastor, pero es que usted no entiende, a mi esposo es difícil, gloríate. Ahí sí dijeron amén. ¿Sí lo escucharon? Y doble, amén, amén. Dios usa el sufrimiento para producir carácter y paciencia en nosotros, sabiendo que la tribulación de Dios produce paciencia. Denle un aplauso al Señor. Dios va a hacer algo en nosotros. Amén. Eso es importante. Por eso, hermanos, no nos cansemos en la prueba y no te aires en la prueba, porque Dios te consuela para consolar. Segunda de Corintios 1:3 al 4. Tengo unos amigos que estoy ayudando, mentoreando, familiares de la hermana Bernarda, y hablaba con Jefrén estos días, y él llorando después de la muerte de su hijo.
Me decía, pastor, Dios nos ha permitido con Lina consolar a otros que han perdido a sus hijos. Wow. Dios nos consuela para consolar. Y debe ser muy duro perder un hijo. Debe ser muy duro. Que Dios nos guarde, pero que ayude a los que están pasando por eso. ¿Qué dice el Señor? 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios, léalo conmigo, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre? ¿Y de qué? Entonces, hermano, no se aire con Dios, porque Dios es el Padre de la consolación. Y mire el siguiente versículo, versículo 4, léalo fuerte, fuerte. El cual nos, en todas las, para que podamos también, ¿qué? Wow, entonces, stop. Póngale la manito en el hombro a su hermano, dígale, hermano, hermana, vecino, vecina, comadre, compadre, Dios te está consolando para que consueles a otros. O dígale que está a su lado, tranquilo, yo estoy aquí para ayudarte. ¿Qué necesitas? Vamos, dígale, yo estoy aquí para ayudarte. ¿Qué necesitas? ¿No tienes almuerzo hoy? Dígale, yo te invito. Dele un aplauso al Señor, diga, yo te invito. Ahí sí los hermanos, no, ahí sí eso no lo dice la palabra. Entonces, mis amados hermanos, conclusión, hay personas que albergan ira con Dios. Hay personas que albergan ira por su pasado. Olvide el pasado, porque el pasado es pasado, punto. Punto, lo que pasó, pasó. Isaías 43:18 dice, no traigas a memoria las cosas antiguas. No. ¿Para qué va a abrir ese álbum allá cuando usted era talla 12, talla 6? ¿Para qué? Guarde eso. Guarde eso, no traiga a memoria el pasado. Ay, que yo era talla 6. Ya, guarde eso, olvídalo, eso es pasado. Y hay personas que albergan ira por su pasado. Olvide el pasado, olvide las penas, pase la página. Deje de airarse por eso, perdone al abuelo, a la abuela, al tío, al primo, al hermano. Perdone, libérese, porque Dios tiene algo nuevo para usted. Amén, denle un aplauso al Señor. El versículo 19 dice, he aquí yo hago algo nuevo. ¿Qué va a hacer Dios? Nuevo. Y le voy a decir algo, si usted no bota lo viejo, no viene lo nuevo. Espere. Lo dije bien, lo viejo, no dije al viejo. Ojo, no me vaya a malinterpretar. No me vaya a malinterpretar. Si usted no bota no al. Sí, porque después un hermano va a decir, el pastor me dijo, el profeta predicó. No, Dios me confirmó. No, deje al viejo tranquilo. Denle un aplauso al Señor por los hermanos lindos. Sí. He aquí, yo hago cosas nuevas. Mire, le voy a decir algo interesante que es de cultura general. Los japoneses tienen una técnica minimalista. Ellos guardan lo que no están usando por 6 meses. En 6 meses van y revisan. Y si todavía no lo necesitan, lo regalan, se va. Y usted guardando aquel vestido de hace 20 años, cuando tenía 15. No, hermana, Dios quiere hacer algo nuevo en su closet, en la cocina. Dios le va a renovar el juego de sala, el juego de comedor, la estufa, el carro, todo. Amén. Amén. Aún en su mente, pero emocionalmente, usted tiene que estar libre de la ira para soltar el pasado. Porque Dios va a abrir un camino en el desierto y ríos en la soledad. Este año se tiene que acabar la soledad para los solteros y solteras. Eso, aplauda, dígame. Este año, en noviembre, vamos a hacer unos matrimonios colectivos aquí. Los que no se han casado, los vamos a casar a todos el mismo día. 10, 15 parejas. Y si toca ayudar con vestido, ayudamos, decoración, una sola decoración, alquilamos, miramos, pero se acaba la soltería. Denle un aplauso al Señor. Se acaba la soledad. Se acaba la soledad. Hermanos, a manera de conclusión, hay personas
Ahí sí se emocionaron. Hay personas, hay personas airadas por las injusticias sufridas. Deje eso en las manos de Dios. José nos enseña a soltar las injusticias en las manos de Dios, inclusive las injusticias que cometieron contigo desde la niñez. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 y 7 dice que Dios tiene el control de todo. Amén. Porque Dios es justo y Dios va a pagarle con tribulación al que te atribuló. Wow, eso es muy fuerte. Pastor, pero es que se metieron conmigo, con mis hijos. Tranquilo, Dios es justo. Dios paga con tribulación al que se mete contigo. Tu trabajo no es defenderte tú, tu trabajo es buscar a Dios. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Eso fue lo que hizo José. Y por último, para terminar, hay personas enfermas con la ira por temores y frustraciones, pero todo tiene solución. El Salmo 143, versículo 8, dice que en Dios está la solución. Léalo conmigo. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Alex, ayúdame un momentico en el piano. Está con nosotros hoy Alex visitándonos, entonces vamos a aprovecharlo. Amén. Eso. Tiene su fanaticada. Pero ¿qué dice Dios? Hazme oír por la mañana, ¿qué? Hermano, hermana, míreme acá. ¿Qué está escuchando usted por la mañana? ¿Qué es lo primero que escucha? ¿Noticiero? ¿Qué escucha usted? ¿Qué necesitamos escuchar por la mañana? La misericordia, la voz de Dios. Entonces, escúcheme, descanse en Dios. Pablo dijo en Romanos 12, 19, voy a descansar en Dios. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, mis amados, para la casa, tarea para la casa. 1, admita su enojo. Romanos 12, 19 dice, no se vengan vosotros mismos, amados, sino déjenle lugar a Dios, porque escrito está, mía es, yo pagaré. Entonces, tarea para la casa, admita que está enojado. 1, 2, analice su forma de ser cuando se enoja. Hola. Enseguida le cambia el rostro. Abro comillas, dicen algunos, enseguida me hizo mala jeta. Una hermana me dijo, le dije, pero usted ¿por qué se molesta? Y me dijo, porque es que yo lo voy a buscar y él no me presta la jeta. Yo le dije, explíqueme mejor qué significa eso de prestarle la jeta. Me dijo, es que no me da la cara para saludarme. Ah, bueno, ahí entendí. Pero hay algunos que por el enojo no prestan la jeta. Analice su forma de ser. Tercero, para la casa, revise sus pensamientos. ¿Cómo están sus pensamientos? ¿Son buenos o son malos? Cuarto, acepte que necesita a Dios. ¿Qué tal si esa demanda se la deja a Dios? No os vengáis vosotros mismos, amados míos. Déjale lugar a Dios. ¿Qué tal si ese caso se lo suelta a Dios? ¿Qué tal si antes de meter la tutela ora a Dios? Ahora yo no estoy diciendo que usted no haga los respectivos procesos, porque aquí tengo varios abogados que después me van a regañar. No, si usted tiene procesos, hágalos, pero en medio de cada proceso deje a Dios obrar. 5, para la casa, deje las exigencias. Hermanos, hay muchos problemas que vienen por la cantidad de exigencias. Ay, que no me gustó esta carne así, que yo la quería asado. Pues vaya y hácela usted. Igual su esposa no es su sirvienta y su suegra tampoco. Aleluya. Santo Dios. Ay, es que
que mi marido siempre trae lo que yo no le pedí. Pues vaya y haga usted también el mercado. Usted no se da cuenta cómo ese hombre trabaja todo el día y sobre el colmo tiene que ir a Lara a comprarle a usted de última hora cosas que usted no planeó, pero ese hombre de buena voluntad va y a veces se le olvidan algunas cosas porque es un poquito medio despistado, pero téngale paciencia. Amén. Aleluya. Para la casa número 6, cambie su actitud. Qué fea esa actitud, hermano, hermana. Vamos a cambiar, vamos a mejorar. Y número 7, respire, descanse en Dios y resuelva su enojo. Respire profundo, a ver, respire profundo. Y bote. Otra vez, 2, respire profundo. Respire profundo otra vez. Diga, yo descanso en Dios. Colóquese de pie, por favor. ¿Qué tal si terminamos adorando a papá?